Pues les voy a compartir lo que estamos viviendo en este momento en Nogales y parte de lo que pude ver en mi viaje que hice con la directora de servicios al sur. Estuvimos en Tapachula, eh, regresamos el viernes, estuvimos allá una semana. Entonces les compartiré lo que estamos viviendo aquí en el norte y lo que pudimos ver en el sur y por qué fuimos al sur. Em, cuando llegó la administración Trump en 2025, hubo un gran cambio pues, en las dinámicas migratorias. Comenzamos a ver que teníamos que atender a dos tipos de población. Una era la población que estaba subiendo a la frontera para solicitar asilo, que eh, creía que todavía podía hacerlo. Pues obviamente cuando llegó Trump eso todo se truncó y ya no había posibilidad para que las personas solicitaran asilo en Estados Unidos. Como también existía la política Remain in Mexico, habían muchas personas esperando la cita de CBP-1 en Nogales. Una primera población que durante 2025 y hasta ahora 2026 hemos seguido atendiendo. Son personas y familias especialmente que se quedaron en la frontera y pues empezaron a tener que hacer vida acá. La iniciativa aquí no tiene un albergue que no es permanente, es para personas que están aquí de paso. Sin embargo, con esta situación empezamos a ver que podríamos haber terminado con personas viviendo en el albergue durante meses o incluso más de un año. Para evitar esa situación, tuvimos que implementar una estrategia para ver cómo podíamos ayudar a personas, a familias que se querían quedar en Nogales porque no tenían forma de regresar a sus lugares de origen, ya fueran personas desplazadas por la violencia dentro de México o familias que venían de Centroamérica, de Suramérica u otras partes del mundo. Entonces, con esa realidad, empezamos a crear alianzas con diferentes organizaciones aquí en Nogales, y pues con el gobierno local para asegurarnos de que las personas, aunque no pudiesen trabajar porque no son mexicanas, eh, pudiesen tener la oportunidad de tener algún tipo de ingreso y con ese ingreso empezar a tener una vida en México, porque ya eran personas que se iban a quedar de larga estancia en la ciudad. Comenzamos a solicitar para todas estas personas la tarjeta humanitaria en México y solicitarles refugio. Sin embargo, eso es un proceso muy largo. Nuestras primeras solicitudes fueron en enero o febrero de 2025 y empezaron a salir las tarjetas humanitarias en julio, es decir, un año y medio después. Eso pues fue un largo tiempo y esas personas no podían trabajar legalmente en México, pero tenían la necesidad de hacerlo. Entonces, para aquí no fue todo un reto ver cómo podíamos ayudarles tanto a conseguir fuentes de empleo donde no los explotaran, porque también podíamos pues ver ese riesgo de que los mandábamos a trabajar a un sitio, a un restaurante o a un call center o lo que fuera, pero pues como no había no podían regularmente trabajar, pues tampoco tenían los derechos para defenderse si algo les pasaba o si no les pagaban, o si les estaban explotando pagando muy poquito, trabajando muchas horas. Entonces tuvimos que empezar a trabajar con eso. Y por otro lado, con colegios. Entonces, para asegurarse de que los niños que se iban a quedar acá a larga estancia tuviesen acceso a su escolaridad, porque pues aquí no podemos, digamos, trabajar con organizaciones que nos permitan ayudar a los niños a estar en Kino durante el día y demás, pero eh, pues ya la escolaridad es un tema mucho mayor y nosotros no estábamos acostumbrados a tener que lidiar con eso. Entonces eso también fue un tema que nos costó porque muchos colegios nos decían, estos niños no están regulares en México, no podemos aceptarlos. Entonces era ver cómo podíamos crear relaciones con ciertos colegios que nos permitieran el ingreso a niños de terceros países. Em, Todo esto fue un proceso y, y lo mismo para las familias, entender como, bueno, ya nos vamos a quedar en Nogales, estamos solicitando el refugio en México, eso quiere decir pues que ya no lo vamos a solicitar en Estados Unidos. Y es un cambio entonces de entender, ya no voy a ir a Estados Unidos. Esa es la primera población y esa población ya no está en el albergue como tal, pero sigues teniendo una vinculación muy estrecha con Kino porque son personas que muchas veces todavía no tienen un ingreso suficiente, entonces nosotros les apoyamos
comida, con ropa y pues vienen constantemente aquí, ¿no? También a los diferentes talleres que ofrecemos para ya sea capacitarlos en computación o que nosotros tenemos diferentes actividades o jornadas de salud, jornadas de corte de cabello, diferentes actividades que les ofrecemos. El otro grupo poblacional que tenemos ahora son las personas deportadas. Ese grupo es una población diferente. Las que se quedaron por CBP-1, más que todo, también eran familias. Ahora estamos lidiando más que todo con hombres. Hombres que en una gran mayoría de casos vivían muchos años en Estados Unidos. Nosotros comenzamos a tener la capacidad de ingresar al Centro de México Te Abraza, que es el programa del gobierno Sheinbaum, donde querían estar listos para cuando el gobierno Trump empezara a mandar a muchas personas deportadas. Em, Ellos no sabían cuántas personas iban a recibir, entonces crearon grandes centros. Estos grandes centros eh, no fueron fáciles de acceder por parte de la organización, por la sociedad civil. Afortunadamente nosotros sí tuvimos la oportunidad de tener acceso y y la seguimos teniendo. Y aprovechamos esa oportunidad para crear una encuesta. Con esa encuesta nosotros empezamos a determinar ¿qué abusos estaban sufriendo estas personas cuando estaban siendo detenidas por parte de la autoridad en Estados Unidos? ¿Qué autoridad los estaba deteniendo? Em, ¿Cómo los estaban tratando? ¿Y qué tipo de persona eran? Porque también queríamos ver esa narrativa de que Trump está enfocándose en personas que tienen un pasado criminal, ¿es cierto o no? Y qué tipo de personas están siendo deportadas. Entonces era ver eso. Y con esa encuesta pudimos ver, pues definitivamente que la mayoría no tenía un récord criminal. Eran personas que llevaban muchos años en Estados Unidos, más del 50% llevaba más de 10 años en Estados Unidos y pues tenían obviamente ya estrechos lazos con comunidad, familia, parte de su familia, de sus hijos eran ciudadanos estadounidenses. Entonces también empezamos a entender la dinámica de la separación familiar, que se ha vuelto un tema muy importante para nosotros en este año y medio que lleva, más de año y medio que lleva esta nueva administración en Estados Unidos, y, y cómo también son recibidos en México. Em, entonces, esta encuesta nos ayuda mucho a entender la realidad de las personas que son deportadas, los abusos que sufren em, y pues la separación familiar que se crea y pues los traumas que quedan para la familia y todas las consecuencias financieras que eso puede traer, no solamente para la familia, sino para las comunidades de las cuales son parte. Eso es por un lado con las dos poblaciones que trabajamos. Lo que hacemos en Kino, desde mi dirección, que es de educación e incidencia, es, por un lado, la parte de incidencia es alzar la voz para que las políticas que estén siendo implementadas o que se estén pensando implementar tanto en Estados Unidos como en México, tengan siempre en cuenta la dignidad de la persona, no importa quién sea, y en especial, en este caso, la dignidad de la persona en movilidad. Y por lado de educación, lo que hacemos mucho es traer grupos, tanto de México como de Estados Unidos, para que tengan una experiencia de inmersión en Kino sobre lo que es la migración y tengan la oportunidad de hablar con las personas migrantes, tanto ya sea estas familias que se quedaron o las personas deportadas que vienen a Kino como también poder hablar con otros actores que están en Nogales, Border Patrol, los rancheros que tienen que vivir pues, las experiencias de lo que es la realidad del tráfico de drogas, de armas y de migrantes, de trata de personas, cómo estos rancheros viven esa realidad. Entonces, eh, tratamos de que sea una experiencia integral, no solamente para nosotros decirles, esto es lo que Kino considera lo más importante, sino hablen con otros actores, pero como están haciendo parte de esta inmersión continua, siempre les recordamos la importancia de cualquier posición que ustedes vayan a considerar, que siempre tengan en cuenta la dignidad de cada persona. Y para nosotros esa parte de educación es muy importante porque con la educación lo que queremos es que estos grupos que vienen
que normalmente son, digamos, del lado de Estados Unidos somos una organización católica muy ligada a los jesuitas, entonces vienen muchas universidades jesuitas, muchas congregaciones, no solamente católicas, sino de otras denominaciones, y de parte de México también vienen grupos, seminaristas, y la idea es que cuando estas personas, cada grupo que venga, tenga también la oportunidad de aprender o tener las herramientas para hacer incidencia en pro de la dignidad de cada persona, especialmente las personas en movilidad, en sus lugares de origen. Em, con esta estrategia hemos podido expandir nuestra capacidad de hacer incidencia no solamente local en Arizona, sino en otras partes de Estados Unidos e incluso México. Los dos países son muy diferentes, la forma de hacer incidencia también difiere mucho. En Estados Unidos podemos ser mucho más abiertos en nuestra posición de decir cómo estamos criticando lo que está haciendo DHS. Nosotros también alzamos mucho la voz en decir, estamos radicando quejas por los abusos que está cometiendo ICE y Border Patrol contra las personas migrantes. En México, pues el radicar quejas ante autoridades puede ser doble filo, especialmente por el nivel de violencia que puede causar contra las personas migrantes que estamos defendiendo. Entonces, en Estados Unidos, pues hay, digamos que un proceso más formal, digamos, de decir cómo vamos a decir que esta persona, Carlos, sufrió negligencia médica cuando estaba detenido, pues lo podemos hacer y, digamos, sentimos, obviamente, y la persona, en este caso Carlos, que se sienta segura de que no va a haber retaliación. En México eso es mucho más complejo. Y la persona ya no está en Estados Unidos, está en México. Entonces, si ponemos abusos por parte de la policía o del INM en México, sabemos que hay un grado de retaliación que puede suceder y que no podemos controlar. Entonces, nos toca tener mucho cuidado la forma en que hacemos incidencia en México y la forma en que alzamos la voz, porque podemos poner en riesgo la seguridad de la persona a la cual estamos queriendo ayudar. Em, Desde el 13 de abril de, de este año, cambiamos un poco la forma en que estábamos haciendo la incidencia. Estamos todavía intentando hacer la incidencia de una forma donde estamos alzando la voz del migrante. Nos importa mucho en Kino que sea la voz del migrante la que está contando la realidad. Lo que nosotros entonces hacemos es recoger testimonios, no solamente estas encuestas que les digo, sino recogemos testimonios. Con esos testimonios también alzamos esas experiencias para que en Estados Unidos especialmente puedan ser escuchadas y decir, esto está pasándole a Carlos, esto está pasándole a María, y estos son los datos, no solamente a ellos. Hay 500 personas que hemos visto que también le ha pasado lo mismo. Y eso tiene que ver, digamos, con negligencia médica, con que no les devuelven sus documentos al ser deportados, que los cambian de centro de detención 3 veces antes de ser deportados con la estrategia de que no puedan tener representación legal. Y, digamos, ese tipo de situaciones. O también, pues, ya la separación familiar. El caso de Marta, que Marta tenía su familia, tenía 3 hijos, los 3 son ciudadanos, y cómo eso ha afectado a sus 3 hijos. Entonces, todas estas situaciones nos llevan también a decir, bueno, tenemos la oportunidad de decirle esto al Congreso y pues afortunadamente tenemos la oportunidad de reunirnos con los senadores de Arizona que pueden alzar la voz también, los senadores y algunos representantes a la Cámara en Estados Unidos, como Adelita Grijalva en Arizona. Como sabrán, pues los dos senadores son demócratas y Adelita Grijalva es una de las pocas representantes demócratas de Arizona. Entonces, em, ha sido más difícil trabajar con los republicanos porque esto va como muy en línea con lo que dice el partido y es difícil el tema migratorio, que lo que hemos estado haciendo usado como un chivo expiatorio em, contra las personas migrantes y pues es una línea muy clara del Partido Republicano en este momento.